Era marzo del 96. Transcurría una década gris en la historia de Colombia, un país que se encontraba bajo el gobierno de Ernesto Samper y sometido por un conflicto armado interno cuyas consecuencias estaban dejando a un país en la miseria. La situación socioeconómica y la paz en el territorio colombiano era una gran deuda que le debía el Estado al país. Para este año, las presiones de los grupos armados iban encaminadas a incrementar su influencia en la esfera local. Se manifestaban con un creciente número de asesinatos, secuestros y amenazas que recaen en dirigentes políticos, funcionarios del Estado y civiles en general. Una de las prácticas más usadas por estos grupos armados eran las pescas milagrosas. Estas fueron una estrategia terrorista de la agrupación Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia durante el conflicto armado del mismo país. Ellas buscaron crear zozobra en el Estado colombiano y a la vez aumentar sus ingresos por medio del secuestro, la extorsión y el robo. Andrea María Brand Ruiz es una geóloga egresada de la Universidad Nacional de Medellín. Nació en Ibagué y tenía 28 años cuando fue secuestrada junto a su esposo Rodrigo Guzmán en una pesca milagrosa. Ellos se disponían a viajar de Montería a Medellín, siendo Puente Pescado el lugar donde tomaría su libertad y los llevaría a un largo viaje por las extensas montañas durante casi 9 meses. Para Andrea aún es difícil recordar esta difícil experiencia. A pesar del tiempo que ya pasó, lo recuerda como algo que lo marcó de por vida, pero que le hizo crecer como persona. Según lo que relata, le hizo entender un poco más acerca de la realidad de la violencia en Colombia y la inocencia de muchos de los armados. Para Andrea, la guerrilla obliga a jóvenes a tomar las armas. La mayoría de ellos son campesinos y los sacan de sus tierras pintándoles una falsa realidad del Estado. Durante mi tiempo en el monte, entendí que muchos de los guerrilleros que están ahí son solo campesinos que fueron obligados desde pequeños a tomar las armas. Les hacen ver que esta es su única opción y los vuelven enemigos del Estado. Violan todos sus derechos y se apoderan de ellos, relata Andrea. El estar acompañada de Rodrigo, su esposo, quien también ejerce la profesión de geólogo, fue fundamental para llevar la situación emocional. Si bien estar tanto tiempo privado de la libertad y con constantes enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército es algo difícil, y que no cualquiera es capaz de soportar. Quizás ese instinto de supervivencia, otorgado por el amor a su profesión, les ayudó a responder ante todas las dificultades, las arduas caminatas, las elevadas temperaturas y sobre todo lo que conlleva enfrentarse a estos difíciles bosques montañosos. Para Andrea su liberación fue uno de los momentos más felices de su vida. El reencontrarse con sus amigos, familia y sobre todo con su libertad fue muy especial. Andrea tuvo la oportunidad de ser liberada meses antes, pero por propia voluntad decidió quedarse mientras los grupos armados se encargaban de negociar con Cerro Matoso, empresa donde 4 años atrás había empezado a trabajar Rodrigo y empresa que se encargó de todo lo relacionado con la negociación. Andrea concluye diciendo que es muy triste recordar todas aquellas personas engañadas y recuerda cuando hablaba con ellos lo triste que se veían por haber sido forzados a tomar las armas. Pero esa era su única oportunidad de vida. Andrea y Rodrigo, quienes hoy en día comparten esta experiencia, esperan que estas pescas milagrosas, que ya no son tan comunes, se acaben por completo, y que el derecho a la libertad sea primordial para todos los colombianos y ciudadanos del mundo.